Queridos jóvenes de 10º grado de ICEMED, Dr. Ramón Rosa, en la asignatura de Matemáticas 1 continuaremos estudiando la unidad 2, Introducción a la Trigonometría, lección 1, Funciones trigonométricas del ángulo agudo, y en esta semana estudiaremos la secante, cosecante y cotangente. Iniciaremos con su definición. Para poder estudiar la definición de estas tres funciones trigonométricas, primero debemos recordar que el triángulo rectángulo tiene tres partes importantes. Primero es la hipotenusa, el cual es el lado más largo del triángulo y que además es opuesto al ángulo recto. Y luego los otros dos catetos, uno es el lado adyacente respecto a ese ángulo, al ángulo teta, y el otro es el lado opuesto al ángulo teta. Estos catetos, el lado adyacente y el lado opuesto, varían según el ángulo agudo. Iniciamos con la definición de secante. Secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta, lo que es igual a la hipotenusa sobre el lado adyacente. La cosecante de teta es igual a 1 sobre seno de teta, que también es lo mismo que decir hipotenusa sobre el lado opuesto a ese ángulo teta. Por último, cotangente de teta es igual a 1 sobre tangente de teta, que es lo mismo decir lado adyacente sobre el lado opuesto del ángulo teta. Ya conociendo la definición, entonces podemos realizar algunos ejercicios que nos ayudarán a afianzar el conocimiento. Encuentra los valores de secante de teta, cosecante de teta y cotangente de teta. Inciso A, tenemos este triángulo rectángulo en donde ya nos dan las medidas de los tres lados. La hipotenusa mide 5, el lado adyacente al ángulo teta mide 4 y el lado opuesto al ángulo teta mide 3. Entonces vamos a calcular la secante, la cosecante y la cotangente de este ángulo teta en ese triángulo. Primero, secante de teta es igual a la hipotenusa sobre el lado adyacente a ese ángulo. Por lo tanto, secante de teta va a ser igual a 5/4. Cosecante de teta es igual a la hipotenusa sobre el lado opuesto a ese ángulo. Por lo tanto, la cosecante de teta es igual a 5/3. Y por último, la cotangente de teta es igual al lado adyacente sobre el lado opuesto, que en este caso nos daría 4/3. Vamos con otro ejercicio y en este ejercicio lo que nos piden es que completemos esta tabla. En esta tabla tenemos que calcular la secante, cosecante y cotangente del ángulo teta cuando ese ángulo mide 30 grados, 45 grados y 60 grados. Para poder solucionar este ejercicio, primero debemos de recordar estos dos triángulos que estudiamos al iniciar la unidad 3 de Introducción a la Trigonometría. Y en estos dos triángulos nos encontramos con estos ángulos que necesitamos para poder calcular la secante, cosecante y cotangente. En el primer triángulo tenemos un triángulo isósceles, en donde los ángulos de la base de ese triángulo isósceles miden 45 grados y los dos catetos miden una unidad. El otro triángulo, el segundo, si ustedes observan, tenemos un triángulo rectángulo en donde un ángulo mide 60, el otro mide 30. Y ya tenemos sus medidas, estas ya están dadas. Esto lo estudiamos, como les dije, al inicio del estudio de esta unidad. Vamos a iniciar a completar esta tabla con secante de 30 grados. Vamos a encontrar secante de 30 grados. Lo primero, identificamos dónde está ese ángulo.
Ahí lo tengo subrayado con rojo, este ángulo de 30 grados. Ahora tenemos que recordar que secante es igual a la hipotenusa sobre el lado adyacente. Esto es de la definición de secante. Les repito, secante es igual a hipotenusa sobre lado adyacente a ese ángulo. Por lo tanto, la secante de 30 grados será igual a 2 sobre raíz de 3. Ahora completamos ese dato en la tabla y si ustedes observan ya lo copiamos en la tabla. 2 sobre raíz de 3. Vamos ahora con cosecante de 45 grados. Identificamos primero el ángulo, lo tengo marcado en azul, 45 grados. Y tenemos que recordar que cosecante de un ángulo es igual a la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa en ese triángulo es raíz de 2 sobre el lado opuesto a ese ángulo. El lado opuesto es 1. Por lo tanto, cosecante de 45 grados es igual a raíz de 2. Recuerden que el 1 como denominador se omite, no se escribe. Ahora pasamos esto a la tabla y ya tenemos cosecante de 45 grados, raíz de 2. Por último, vamos a encontrar a qué equivale cotangente de 60 grados. Identificamos primero el ángulo, lo tengo marcado en amarillo, 60 grados. Ahora recordemos que la cotangente de un ángulo es igual al lado adyacente, que el lado adyacente al ángulo de 60 grados es 1, o sea, es el lado que tiene a la par, sobre el lado opuesto a este ángulo, que el lado opuesto a este ángulo es raíz de 3. Por lo tanto, cotangente de 60 grados es igual a 1 sobre raíz de 3. Ahora copiamos esto en la tabla y lo que les queda ahora es la tarea. Tienen 3 ejercicios de tarea. Encontrar la secante, cosecante y cotangente de teta en esos 3 triángulos, solo que yo ya hice el inciso A, ustedes van a hacer el inciso B, el inciso C, y en el ejercicio 2 van a completar esta tabla en donde yo ya avancé completando la tabla con 3 ejercicios. Ustedes harán el resto. También les comparto las respuestas de la tarea anterior, de la tarea de la semana pasada. Que Dios los bendiga.